Prepárense para este viaje en el tiempo. En este episodio de Entre Risas y Recuerdos Podcast tenemos un invitado muy especial y es nuestro querido amigo de la infancia, Hugo. Después de muchos años nos reencontramos gracias a este podcast para revivir juntos nuestra época en la Venezuela bonita, la de los 90. Desde las calles de Michelena desempolvamos anécdotas de todo aquello que marcó nuestra juventud. Sé testigo de este emotivo reencuentro, sumérgete en la nostalgia con nosotros. Está casado con Emilia, con dos bellísimas hijas, Lisángela y Natalia, y sus hermanos José Alexander, Gustavo Adolfo, Jesús Orlando y Roselín, además de que su mamá, una gran amiga de mi familia y de mi mamá en particular, que también nos llenó de mucho amor en aquellos años, en aquella Venezuela bonita. Hoy Hugo nos acompaña. Hugo, tu Hola, turno. ¿cómo estás, Gustavo, Manuel? Un placer de verdad y un privilegio estar aquí, compartiendo después de tantos años, imagínate, demasiados años de estar compartiendo aquí y van a ser anécdotas que de verdad eh, son únicas, porque lo que vivimos en esa infancia, en esa adolescencia, fueron únicas, ¿ya? De verdad les doy las gracias por permitir estar aquí compartiendo todas estas anécdotas. Y bueno, ustedes dirán qué vamos a responder. Bueno, Víctor Hugo, vale, mi gran pana ahí de la época de Juan Pablo II, tantas anécdotas que nos va a contar hoy. En verdad nos sentimos honrados por tenerte años sin hablar. Bueno, personalmente, Dios mediante, esperamos vernos personalmente, reencontrarnos algún día, aunque sea en Michelena, solo Dios sabe. Bueno, para empezar, bueno, dinos primero, para empezar todo, ¿en dónde estás ahora? ¿Cómo fue? Bueno, echando otro el cuento, pues, ¿cómo saliste allá de Venezuela? ¿A dónde estás ubicado? Echando el Bueno, cuento, ¿cómo está la vida por allá en United? es un cuento largo, de verdad que todos sabemos que a raíz de la situación hemos emigrado, ¿no? Mi papá decía siempre algo, ¿no? Mi papá fue migrante, mi papá fue ecuatoriano y él decía, espero que, y nosotros no entendíamos, ¿no? Decía, mi papá en vida decía, espero que ustedes no sean nunca inmigrantes, decía mi papá. Pero nosotros no entendíamos jamás el por qué decía eso. Yo le decía, pero si estamos bien y tenemos una posición económica, él después nos explicaba y nos decía que el ser emigrante es sufrir demasiado, hay que sufrir demasiado. Y efectivamente hay que vivirlo en carne propia para saber todo lo que se sufre, ¿no? Porque es muy distinto. Él nos decía eso y nosotros no entendíamos en absoluto, en absoluto. Dije, pero papá, si estamos bien, tú estás bien, estamos con toda la familia, pero digamos, el propio inmigrante es el que se lleva, como decir, los pesos en el hombro, ¿no? El que asume todo lo que tiene que asumir y más cuando tiene una responsabilidad de una familia, ¿ya? En mi caso, emigrar fue por una situación, pues, una situación que cada vez se ponía más fuerte en la parte económica y la parte social, a tal punto de que yo estaba encargado de una de las fincas de la familia y pues nos llegaron un grupo subversivo y solicitándonos la famosa vacuna, la famosa el aporte, pues. Y ahí fue cuando yo tomo la decisión, yo digo, no, aquí yo no puedo estar trabajando para, para otro, pues. Y aparte de eso, pues yo años atrás conocí del Señor y siempre me he congregado en la iglesia cristiana y he estado ahí y estaba sirviendo en la iglesia cristiana. Y en eso, pues, consulté con el pastor de la iglesia y le dije, le expliqué la situación, le comuniqué mi situación y él me dice, bueno, tiene dos opciones. O usted paga, si siente paz, pague, pero tiene que ver la otra parte, que si usted paga, queda enlazado, como dice la palabra, ¿no? Si tú pagas,
tarde o temprano van a decir ahora esto, ahora lo otro, y ahí no se te vas a salir de nada. De ahí no te vas a escapar. Entonces yo tomé la decisión de no pagar, de no pagar absolutamente nada y apegarme a la palabra donde dice que no pararse firme en la brecha y no tomar, o sea, lo que no es de Dios, uno nunca debe, al contrario, perdón, hay que seguir lo que es de Dios, ¿ya? Y pues estas situaciones son cosas que no provienen absolutamente de Dios. Y ahí es cuando yo tomo la decisión, le digo, bueno, yo estoy pensando a tomarme unas vacaciones para que baje la marea, a ver si baja la marea y esta cuestión. Y yo decidí, pues, le dije, hablé con mi esposa y le dije que vamos a tomar unas vacaciones a ver qué pasa. Y me vine para acá por 4 meses. Pero resulta que esos 4 meses se fueron ya van a llegar a 9 años. Y aquí estamos, ¿ya? Hugo, ahora que tú mencionaste a tu papá y yo me voy hacia la infancia, recuerdo que era un hombre muy trabajador, Sí, pero bastante. entregado a su trabajo. Exactamente. Y eso es en aquellos años que uno no entendía, ahora que llegamos a la edad adulta y sabemos el valor del trabajo. Recuerdo que era una persona extremadamente responsable y literal, un señor muy trabajador, muy profesional además. No descansaba, papá, no descansaba. No descansaba, no tenía descanso. No había Si crisis, yo, no había ninguna situación en el país, más bien estaba todo al día. ¿Ya? si yo te pregunto, Hugo, algo que tú hoy en día haces que tu papá te dejó como legado, ¿qué tú crees que tú eres? Mira, yo hago esto porque mi papá lo vi hacerlo tantas veces. ¿Qué tú crees que fue uno de sus mayores legados para contigo? Mira, Manuel, una de las cosas que me ha diferenciado a mí de las personas, de los mismos venezolanos que han llegado aquí, ¿no? Y es eso, es trabajar, no lo que te piden, sino trabajar más allá de lo que te piden, ¿sí me entiendes? Si a ti te dicen camina 1 milla, camina 2 millas, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo puedo decir. Y yo en la adolescencia decía, yo siempre me acuerdo que hablaba con mis hermanos y le decía, epa, pero porque papá nos ponía a trabajar en la finca, pero duro, bastante. Y entonces, y uno decía, wow, pero ¿por qué tanto trabajo? Pero a la fecha de hoy, uno le da gracias a Dios por esas enseñanzas, porque esos son los instrumentos más valiosos que tú puedes obtener para tú desarrollarte, ¿sí me entiende? Que son los valores, principios y trabajo. O sea, es trabajar, saber, no es trabajar y trabajar, es saber trabajar, ¿sí? Porque mucha gente trabaja y trabaja y trabaja, pero siempre está en el mismo sitio, ¿ya? Es saber trabajar, es tratar de saber. Y por supuesto, lo principal de todo, primero Dios por delante, ¿ya? Si tú no tienes a Dios en tu vida, wow, las cosas se te van a hacer el doble y el triple de lo complicado. Eso es lo más principal que yo puedo decir, ¿ya? Hugo, Mira, Hugo, pero para seguir hablando de nuestra infancia, échanos el cuento cómo fue esa infancia compartida, por lo menos en nuestra familia y todo eso, qué anécdota, échanos los cuentos, pues. De No, aquella Michelena hermosa, de los 90. ¿qué recuerdos se te vienen ahorita a tu mente? es que yo, si hubiese sido la época actual, yo creo que no, es que ustedes eran malos, ustedes eran... Ay, vale. No, así es, vale. Si tuviéramos en la época actual, yo creo que lo hubiesen deportado para la Ciudad Bolívar. Oye. Dígame el negro, José. Ese sí era, ese sí jodía a Alexander cada rato. No, yo me acuerdo de una anécdota. No sé si esto lo vayas a cortar, no, pero
Estábamos todos en el Futura. Me acuerdo del Futura, que ese carro más bueno que ese, se aguantó la pela ese carro. Coño, ese carro le echó una buena chocada. Nada, ese carro como fue de bueno. Entonces, me acuerdo que el Manuel, el negro lo mandaba a Alexander a comprar cosas en la farmacia. Y Alexander, inocente y todo, iba y compraba y le decía, no, que esto no, la otra. Y tú sabes que Alexander era más tranquilo que el Carrizo, ¿no? Y el compinche en esa época era José, como en el caso de Gustavo y yo éramos los únicos que nos la pasábamos de los estudiantes, de los alumnos, nosotros dos éramos los que andábamos para arriba y para abajo. Sí, vale, sí. Me acuerdo tanto, eso nunca se me olvida, que a Gustavo le daban para la merienda, y siempre salíamos al colegio y compartía la merienda conmigo. Nos metíamos a una bodeguita y él compraba y me compraba a mí la mitad para ti y la mitad para mí. Así siempre hacía. Eso siempre me acuerdo de esas cosas. El dinero alcanzaba, antes el dinero, hoy no alcanza ya, pero el dinero antes alcanzaba ya. Sí, eran otras épocas, pero fue una infancia muy sana, extremadamente sana, ¿oíste? Lo que nosotros vivimos, yo creo que nadie lo vivió. Es una infancia muy sana en ese pueblo, de verdad. Y yo creo que eso fue lo que nos motivó a nosotros a estar donde estamos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque siempre estábamos rodeados de gente sana. Nunca hubo, que yo sepa, nunca hubo ningún amigo mala conducta, ¿no? Todo el mundo era sano ahí, todo el mundo era sano. Nadie se echó a perder, todos fueron, no sé hasta la fecha ahorita, actualmente quién queda, pero en esa época todos eran sanos, todos fueron sanos. Nunca se escuchó una situación de droga, de alguna cuestión, jamás. Nada, ni compañeros que fumaran, nada. O sea, yo veo que hoy en día, o sea, estamos hablando del colegio y era tan sano, todo era tan sano, pero bueno. No había ni siquiera uno que se haya desviado de su género, nada, absoluto, no existía nada de eso. Ahora la vida es un rompecabezas prácticamente, la actual. Hugo, te hablé de tu papá, ahora yo quiero que tú, de tu mamá, ¿qué valor tú crees que te dejó a ti o te deja a ti la enseñanza de tu mamá? Ok, mi mamá, acuérdate que mi papá trabajaba en la finca y él se iba los lunes y él retornaba los viernes, y el sábado nos llevaba todos, los sábados nos íbamos todos para la finca y regresábamos el mismo sábado. Prácticamente nosotros nos criamos con mi mamá, digámoslo así. Mamá fue la que inculcó todos esos valores. Papá fue como decir también aportó mi papá, pero mi papá fue más digamos, el proveedor, ¿ya? El que se preocupó porque no faltara nada en la casa, ¿ya? Y mi mamá cubrió la otra parte, que era la parte de principios, valores, estar pendiente de que nosotros estuviéramos con la escuela, la clase, todo, ¿ya? Y pues papá, claro, cuando había un problema, él se involucraba también, pero papá más que todo estaba retirado de la casa, ¿ya? Él estaba en Cononcito y nosotros estábamos en Michelena. Pero mamá, puedo decir que mamá hasta la fecha, mamá está todavía está pendiente de cada uno de nosotros. Uno está allá en Inglaterra, el otro yo estoy aquí, los otros están en México, Orlando está en Venezuela. Y yo creo que mamá todos los días del mundo llama a cada uno de nosotros para ver cómo están los nietos, cómo está esto, y siempre preguntando y averiguando para ver de qué manera ella puede siempre aportar algo a nuestra familia, algo positivo. ¿Ya? Hugo, te atajo aquí un momentico, porque yo recuerdo de tu mamá, una señora siempre llena de mucho amor, ¿sabes? Siempre cariño. Pase, hijo, pase, siéntese y coma. Y hasta que tú no comías, te daba leche, el queso espectacular de tu finca. Una señora llena de mucho cariño y mucho amor. Siempre fue así. Quiero que aprovechemos este podcast
primero enviarle mis saludos y decirle eso, que yo recuerdo a tu mamá como aquella persona llena de amor, muy cariñosa siempre, ¿ok? Sí, Eso todavía, es lo que yo hoy en día recuerdo de tu mamá. todavía mami es así, igualita, todavía, idéntica, mamá no ha cambiado en absoluto, en nada. Y tiene esa energía que tú la ves con 70 y pico de años y todavía parece que tuviera 40. Ella viene para acá a visitarme y me dice, Hugo, vamos a hacer esto, Hugo, vamos a ver en qué invertimos, vamos a hacer cualquier negocio, vamos a hacer hallaca. La otra vez estaba pensando hacer hallaca y que para vender, imagínate. Y entonces, tiene todavía digamos, esa alma joven, ¿ya? Está, mamá por dentro es joven, ¿ya? Pero obviamente pues los años van pasando factura, ¿no? Y uno ve la diferencia, ¿no? Y uno trata en cierto modo de hacerles pasar, que ellos, o sea, que ellos pasen esos momentos que son ahorita tan cortos, digámoslo así, ¿no? Que ya uno no tiene la oportunidad de estar todo el tiempo con ellos, que los pasen de la mejor manera posible, ¿ya? ¿Tu mamá está allá en México, Hugo? Sí, mamá está allá en México porque la primera que emigró fue Rosalín. Rosalín emigró con una empresa a México, pero en eso estaba recién muerto mi papá. Y Rosalín pues nunca se había separado de mi mamá, y me acuerdo tanto que ella en la entrevista les dijo a los exponentes los de la empresa que ella no se podía separar de su mamá, y la cuestión que ella vivía con su mamá, y le dijeron, bueno, tráigase a su mamá. Y esa fue la manera que Rosalina accedió y se fue con mi mamá a vivir a México. Y nosotros pues obviamente colaboramos en todo eso porque dijimos, es la única forma de que mamá se le olvide un poco lo de mi papá. Porque cuando murió papá, nosotros dijimos, no, vamos a llevarla a la finca para que se despeje la mente y la cuestión. No, eso fue peor porque cada cosa que ella veía era un recuerdo de papá. Y entonces yo creo que algo que ayudó mucho eso a pasar, digamos, esa situación tan fuerte fue haberse ido con Rosalín para México. Después Alexander emigró a los al año o a los 2 años. Y después Adolfo emigró en el 2017 para México, para allá. Ellos están allá en México eso se llama, eso es cerquita del Estado de México, Tolucas, en Tolucas están ellos. Ahí están viviendo ahorita, actualmente. Alexander sí se fue ya de México y emigró para allá, para el Reino Unido. Ese está allá, en Liverpool, está Alexander. Liverpool, ¿ves? Le nació los Beatles. Exactamente, allá está, allá fue a parar. Pero todo bien, gracias a Dios. De verdad que todo bien. Hasta la fecha hemos estado bien, todos hemos estado en comunicación. Y bueno, como les digo desde el principio, siempre hay que poner a Dios en primer lugar para poder nosotros seguir avanzando. Es el único camino que tenemos todos, ¿ya? Así mismo es. Mira, tú sabes, Víctor, que bueno, para seguir hablando de las anécdotas, tú sabes que, bueno, yo me imagino que debes tener años que no trota, pero te acuerdas que teníamos esa época de trotar, y éramos buenos, ¿vale? Cuando la inundación en la finca, ¿te acuerdas? Sí, no, pero escucha, ¿te acuerdas de los maratones que hacían en el colegio? Sí, claro. Aquellos maratones, no me acuerdo cuál era aquel compañero, no era de nuestro grado, creo que era del grado, no sé si de Manuel o del Negro, era uno de aquella competencia. ¿Te acuerdas que íbamos hablando, íbamos así, íbamos detrás de él, que iba sobrado? Yo no sé si te acuerdas de eso. Esa competencia, yo siempre me acuerdo de esa competencia porque íbamos contigo, tú y yo, trotando y detrás de ese loco, no me acuerdo cómo se llama, pero no era de nuestro grado, ¿no? Y él iba a ganar fácil, pero tú íbamos atrás y nosotros íbamos así segundo y tercero detrás de ese loco. O sea, era esa época cuando éramos flacos y atletas y todo. Sí, La edad no pasa en vano. Me eso, acuerdo también que el Negro también le fascinaba eso, trotar, era como una moda, pero bueno, una moda bonita y sana, pues. era el pueblo, yo creo que era el pueblo, las actividades del pueblo, ¿no? Que hacían todo eso que se formara de esa manera. Todo el mundo practicaba deporte allá. Todos. Dígame,
cuando nos reuníamos ahí en Guarumito a jugar futbolito. A partir era Todo el mundo se reunía ahí, todo el mundo. Y yo me acuerdo que ustedes nos buscaban allá a la casa y vamos a jugar. Todos nos reuníamos ahí, todos. Porque siempre nosotros estamos completos. Mira, tenemos que buscar los chicangos, ahí hay 3. Vamos a buscar Calderón. O sea, nosotros teníamos que armar la partida, pues había que buscarlo y íbamos para allá. Y entonces, pero era, como tú decías, todo era muy sano, Hugo. Sí. Todo era muy sano, en sana paz. También, ¿te acuerdas? No sé si hiciste con nosotros, jugaron béisbol. ¿Te acuerdas, Bajo? También béisbol y softball. Sí, sí, me acuerdo. Todo relacionado con el deporte. Claro, todo era una época que se prestaba para todo, porque tú podías hacer cualquier cosa y no había ningún riesgo, ningún peligro. Era muy bonito, pero uno dice, mi esposa, por ejemplo, ella a veces se pone a pensar en la Venezuela que vivió y le entra nostalgia y quiere irse, ¿no? Yo le digo, pero es que Emilia, la Venezuela que está ahorita, esa ya no existe, la que tú conociste, esa no existe, esa Venezuela ya no existe, le digo yo. La Venezuela que hay ahorita es, si tú te vas, es como que fueras a emigrar a otro país, porque todo está cambiado, todo, totalmente. Ya tú no vas a ir a la gasolinera y a decir, ay, se me olvidó el dinero, espérate, ya le di al bombero. A mí más de una vez yo le decía al bombero, hey, se me olvidó el dinero, ya te lo traigo. Y el bombero, no hay problema, anda a hacer tú eso aquí o en otro lado. Es imposible, señor. Es imposible. Entonces, fue muy sano. Eso era una Venezuela de oro, como dice, una Venezuela de oro. Ojalá Venezuela vuelva a ser por lo menos sea la mitad de lo que fue un día. Pero hay que tener fe y esperanza de que tiene que haber un cambio para mejorar. Mira, Uy, de los antiguos compañeros del colegio, que están, bueno, por ahí estamos en el grupo de WhatsApp. ¿Allá tienen contacto más seguido con alguno que quiera? El que tengo más contacto es con Alfredo que está aquí. Yuca. Ese lo rescaté. Échanos ese cuento, échanos anécdota también. Casualmente, esa época estaba mi mamá aquí. Cuéntanos las anécdotas con él allá que compartieron un tiempo en Dallas. Casualmente, esa época estaba mi mamá pasando unos días aquí y a mí me da porque como llegó ella y empezó a hablar de ustedes, imagínate, empezó a acordarse de ustedes, de la señora Katy, y yo dije, cónchale, ¿dónde estará esa gente? Y me acordé de los amigos nuestros. Yo dije, voy a empezar a mandarle por Facebook a ver, y en eso le escribo, épale, Alfredo, ¿qué es de tu vida? Y me dice, estoy aquí, tengo un mes de haber llegado en San Antonio, imagínate, en San Antonio, Texas. Nah, yo dije, no puede ser, yo estoy aquí en Dallas, estamos cerquita. Y entonces dice, que se había venido y que estaba pasando ahí una situación fuerte. Bueno, todo principio es fuerte, todo inicio es fuerte y más para un inmigrante, pero es más fuerte cuando tú llegas solo, ¿no? Cuando llegas solo, sin familia, yo creo que es más duro. Hay que estar, digamos, fortalecido. Y bueno, y le dije, no, estaba trabajando en un autolavado. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, déjame hablar aquí con el jefe, a ver si te pueden conseguir trabajo. Y hablé con él y efectivamente me dijo, cuando dijo que era electricista y esa parte que manejaba la parte de electricidad, me dijo, tráelo, mándalo a traer de una vez. Y cuando le doy, mira, ya te conseguí trabajo, vente para acá. Y fue cuestión de una semana. Llegó aquí, cónchale, lo vi, el loco ese, estaba más calvo que, imagínate, ya ahí sí estaba irreconocible. Y bueno, eso fue un momento agradable, porque imagínate tantas anécdotas, ¿no? Que uno pasó con ese Alfredo. Ese era otro que era más malo que yo. Ese Alfredo era coleado, porque el Alfredo no era de la urbanización, ese estaba apegado a la urbanización. ¿Ya? Estaba en la frontera ahí. Sí, ese se pasó la... Bueno,
Y bueno, y de ahí empezó a trabajar en la empresa, empezó a generar más dinero y yo le empecé a orientar, mira, haz esto, canaliza esto, los papeles, lo principal. Y bueno, por lo general, por los momentos fue obediente, hizo todos los trámites y toda la cuestión y ahorita está, digamos que está bien. Después de ahí él brincó para Nuevo México. Se fue para Nuevo México. Allá consiguió una oferta de trabajo mucho mejor. Y ahorita creo que tú fuiste el que me dijiste que ya había pasado por otro lado, ¿no? Está ahí. Sí, Sí, él de Dallas me comentó, fue para Atlanta. Para Atlanta bajó a Tampa. Tampa fue para otro lugar y ahorita está en Albuquerque, que es Nuevo México, sí, algo así. ya. Está ahí actualmente ahorita. Ese está conociendo todo Estados Unidos. Sí, sí. Así es. Pero por lo menos digamos, no es fácil para Alfredo, no debe ser tan fácil, porque imagínate estar solo aquí, su chamo allá, ¿sí me entiende? Su mamá, de estar allá, no es nada fácil. En un país que otro idioma, sin amigos, y bueno, pero ahí está, ahí va para adelante, echándole pichón. Poco a poco. Sí, como decimos. Exacto. Pero hay muchas anécdotas de esa época, hay demasiadas. Bueno, pero cuenta, esa es la idea. Déjanos una grabada aquí. Cuenta anécdotas que te estén llegando, o sea, Mira, una de a la las vez cosas, recordando. una de las cosas que yo me pongo a pensar ahorita, ¿no? En la finca, que había hasta tigre, ¿no? Había tigre. Hugo, tú tenías un cunaguaro. Claro, la mascota de nosotros era un cunaguaro. La mascota en el de patio nosotros. de tu casa. Sí, esa era la mascota de nosotros. Pero en la finca como tal, era como había tanta selva, habían tigres, ¿no? Y en el río ese que nos metíamos a bañarnos, habían caimanes. Y hoy en día yo veo los programas esos donde pasan esas tragedias, esa cuestión, y decía, nosotros de chamos nos metíamos en esa broma y nunca nos pasó nada. ¿Ah? ¿Tú te imaginas, Gustavo, te acuerdas cuando dejábamos la camioneta en la entrada de la carretera asfaltada y de ahí tocaba trotar y darle yo creo que eran como 10 kilómetros adentro y nosotros íbamos solos por ese camino? Sí, vale. ¿Ah? Sí, bueno, no, en nombre de Dios, no nos tocaba, pero se disfrutaba tanto eso. Hasta los animales eran sanos en esa época, la verdad. Los animales no estaban pasando hambre en esa época. A lo mejor hoy en día nadie puede pasar por ahí. Imagínate, yo toda esa pregunta, yo después de estar aquí, uno dice, nada, bueno, uno todo lo que pasó y nada, absolutamente no pasó nada. De verdad que fue una bendición esa época, una bendición, de verdad. Ahí fue todos, porque fueron todos vivimos una cosa bien chévere. Y la finca era pues un relax para todo el que iba para la finca gozaba. Así vale. Caballos, en todo. Esa finca eso era como unas mini vacaciones cuando uno iba los fines de semana para allá. Exactamente, sí. Y cuando todo el mundo se enteraba que nos íbamos para la finca, cónchale, no nos invitaron. Mira, ustedes se iban que si una semana, no, Hugo, todos, ustedes. Sí, a su finca, pues, que si una semana completa de vacaciones, yo recuerdo, coño, es que, ¿y dónde están para jugar? Coño, no, se fueron para la finca. Es que vuelven el otro sábado. ¿Para dónde más? Imagínate, ¿qué más? Una vacación permanente, sí. Sí, exacto. Y uno allá, pues imagínate, tantas cosas por hacer. Papá nos ponía a hacer que pintar portones, que a estar pendiente de animales, a curar. Nosotros éramos los asistentes de papá. Acuérdate que papá era médico veterinario. Sí. ¿Te acuerdas? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros recién nos trajeron el que papá trajo, el cunaguaro, y nosotros lo criamos, fue a tetero. ¿Te acuerdas? Claro, desde pequeñito lo tuvieron ahí, hasta que ya hubo un punto en que ya creció mucho. Y después lo pasamos a la escuela de suboficiales, ¿te acuerdan? Sí. Exacto, entonces esa era otra anécdota tan grande que nosotros éramos los únicos que podíamos entrar a la escuela de suboficiales a sacar el tigre.
porque nadie podía tocarlo. Y nosotros íbamos de vez en cuando a sacarlo de la jaula y todo el mundo, todos los soldados alrededor con los armas y a ver si, y no, y ese animal era como un gato con nosotros. Reconocía a legua. Es increíble la naturaleza, de verdad. Ese es una de las mejores mascotas que hemos tenido nosotros. Muy inteligente. Yo me acuerdo que una vez ese se llamaba Pacorro, Paco, le decíamos. Y una vez se nos perdió, se había perdido. Y pasó el primer día, el segundo día y el tercer día, y se perdió el animalito o se lo robaron, decíamos nosotros. Allá en Guaramito. Allí en Michelena, en la casa, sí, se había perdido 3 días. Hugo, ustedes también daban cerquita como con un potrero, ¿no? Sí, en ese espacio sí, como ahí, sí. en aquellos años, estoy hablando hace... Nosotros pensamos se perdió, se fue para allá, o sea, y entonces me acuerdo tanto que eran como las 12, 1 de la madrugada, yo no sé qué eran como las 12, eso, y llegan de la casa de al lado, llega la señora a esa hora a tocar. La de la esquina. No, la de al lado. Ustedes tenían una casa, ustedes estaban una antes de la esquina, ¿no era? No, tres casas antes de la esquina, 3. Y cuando llegan a tocar, que el tigre estaba metido en la casa de ellos, imagínate. La señora, una señora como de 65 años, 70 años, la señora Eufemia. Y imagínate cómo llegó ese animal a meterse dentro de la casa de ellos, sin que nadie se diera cuenta. Entonces, la señora se dieron cuenta fue porque suena el teléfono de noche a esa hora y la señora se para, imagina una anciana pararse a agarrar el teléfono, y cuando agarra el teléfono siente pues en las piernas como con los gatos se le pegan a uno los gatos. Sí. Y dice ella que lo único que le dijo al que llamó, dígale a la señora Rosa que el tigre está aquí, le dijo así en el teléfono, y colgó esa broma y se fue para la casa a avisar que el tigre estaba ahí. Y sí, gracias a Dios el animalito era súper manso, como fue criado ahí a tetero y todo, él nunca jamás tuvo un episodio de ataque, nada, ¿no? Él era muy tranquilo. Lo criamos con el pastor alemán, ¿te acuerdas? El jeque. Sí, también. Eso eran, no, el uno para el otro, eran los dos. Y bueno, son muchas anécdotas de verdad por contar, que bastantes anécdotas que nosotros pasamos, de verdad, ahí en ese pueblo. Pero es muy bonito porque son recuerdos que quedan en la mente, y como dice Gustavo, él tiene la ansiedad de llegar allá y vivir allá por esos recuerdos que se quedaron ahí en la mente, ¿ya? Pero hay que seguir para adelante, hay que seguir avanzando. Y bueno, y como dice, ver si Dios nos da la oportunidad algún día de volvernos a reunir, ¿no? ¿Cómo sería un reencuentro de todos los de Guaramito? ¿Cómo sería eso? Nada. Una partida de futbolito actual. Una partida de futbolito, ay papá. Es peligroso, pero bueno, se hace el intento. Mira, más o menos en qué año ustedes se fueron de ahí de Michelena, ¿vale? ¿En qué año ustedes se fueron de ahí? No, acuérdate que la casa se vino vendiendo, esa casa se vendió en el 2004, 2005 aproximadamente, porque ya papá no estaba, papá murió en el 2003 y prácticamente esa casa nadie la habitaba, entonces estaba deteriorando y todos estaban en San Cristóbal, todos estábamos en San Cristóbal y cuando pasábamos era cuando íbamos para la finca, pero nosotros nos radicamos en San Cristóbal, fue a medida que todos fuimos saliendo del Juan Pablo II. Ya cuando salió Orlando y Rosalín, ya mamá se instaló en San Cristóbal y íbamos a pasar Navidad, me acuerdo. Veníamos a Michelena a pasar Navidad. Íbamos allá y duramos así como 3 años, 4 años. Y cuando ya vino lo de papá, pues ahí ya no volvimos más. Pero más o menos eso fue
Ya te iba a decir, 90, 91, 90. Papá murió en el 2003, sí, como en el 2004 o 2005 se vendió esa casa, más o menos. Ajá. Ahí la mantuvimos. Ahí estuvimos ahí. Pero Y ya no volvieron más no, ahí. no, ya no más. Pero sí tenemos contactos con la gente de allá, la ciudad Mirelda. Siempre tenemos contactos con Tato, ¿cómo que llama? O Toto. No, el que estudió con nosotros, Sisto. 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 Con Sisto siempre tengo comunicación. De vez en cuando nos escribimos. Otro más que esté por allá, me enteré bueno, tú te enteraste también, ¿no? Del fallecimiento de Oliver y de José. Sí, vale. Son dos que se fueron ya de esa generación. Y bueno, y los demás por el grupo, Milagros, con Milagros también tengo comunicación bastante, Milagros Casanova. Y bueno, los demás están todos, creo que todos en Michelena, también emigraron bastantes también. Sí. Bastante. Sí, más o menos. Pero también hay bastante, ¿oíste? Porque por el grupo de WhatsApp veo que hay de por sí. Bueno, yo, como te dije, el año pasado fui para allá y vi a varias. A ninguno de los muchachos vi, pero a varias muchachas sí vi. Bueno, sí, por lo menos hay, pues. ¿Tú te acuerdas de Lisbeth Rosmira? Lisbeth Rosmira. Lo que pasa es que si uno la ve, por supuesto no la va a reconocer porque pues estamos hablando de más de 30 años, ¿vale? O sea, uno se acuerda de toda esa adolescente, imagínate, ¿entiendes? 36 años, Gustavo, 36 años. Tú te imaginas, han pasado algunos años y uno cambia, ¿vale? Bastante. Pero los recuerdos son hermosos y que a uno le llega tantos recuerdos, como te dije, el año pasado cuando estuve allá y, o sea, Michelena ha cambiado poco en ese sentido, pues sigue siendo la hermosa Michelena, todo eso ha cambiado cositas, pues sí, pero... ¿Tú te acuerdas ustedes también hicieron eso, Manuel, ¿cómo que se llaman? Los campamentos que se hacían en el Pico del Picacho, allá en el Páramo? ¿Te acuerdas? Vale. Claro, vale. Camacho. Sí. Profesor Camacho, vale. Eso eran paseos que nada, inolvidables, ¿ah? Esos paseos que se hacían. Tú sabes que uno echaba esa caminada de ahí abajo hasta la casa del padre para allá, a pie. Imagínate lo que es la juventud, ¿vale? Divino tesoro. Esa caminada de ahí hasta la casa del padre me echaba yo, con los grupitos ahí, con varios, nos fuimos hacia arriba. Y en aquella época aquel frío, ese frío hoy en día, bueno, ya uno se adapta por estos lados. Cuando tuve el año pasado para allá, que subimos para el Páramo, todo el mundo, y con frío, yo andaba en franela porque ya el cuerpo se me adaptó, pues. Estaba adaptado. Pero esa época era hermosísima, esa caminada hasta allá arriba, a la casa del padre, imagínate si eso es lejos. No, y que se iban los profesores también con nosotros. Claro, era como una excursión, nos íbamos todos para allá arriba. Todos nos íbamos. Claro, y con ellos como adultos, y me acuerdo ahí que lo que estaban hablando hace ratico con Pedro era uno que le gustaba esas excursiones, Pedro viejo, pues. Sí, él era de los que siempre iban adelante en esas excursiones. Y nosotros íbamos detrás de él. O sea, qué época, pues esa época que no va a volver. Sí. Lamentablemente, pero bueno, por lo menos quedan esos hermosos recuerdos de nuestra hermosa infancia. ¿Qué vamos a hacer? Eso era clase aparte. Yo no sé si ustedes hicieron algún campamento con carpa y se quedaron, pernoctaron en ese Cerro Picacho, pero yo recuerdo que subimos y nos quedamos allá en una carpa, esa improvisada, por supuesto. Yo recuerdo a José Octavio, recuerdo creo que Yuca, Pedro también, y hacíamos unos espaguetis. Aquellos que quedaba, eso era una melcocha malísima, pero con esa hambre comíamos unas pastas que hacíamos por allá arriba. Y esos paseos que... Bueno, no, yo no llegué a tanto, ¿no? Pero... Recuerda que mamá siempre nos tenía cuidando, ¿no? Siempre nos estaba vigilando y la vaina, ¿no? Ustedes tenían como más libertad. Pasé toda esa vaina. Yo me acuerdo que una anécdota, estaban ustedes, tu papá acababa de comprar el Toyota Macho, ¿te acuerdas? El machito.
llegaba Manuel, era el chofer de tu mamá, con la fiebre. Y entonces llegaba a visitar a mi mamá y la fiebre, uno de chamo para andar en ese carro, que era lo máximo, imagínate. Me acuerdo que lo empujaban entre todos para que no lo escuchara cuando lo prendiéramos y dele, y nos íbamos hasta abajo, hasta el, ¿cómo que llamaba esa broma? Al estadio, y que aprobara el carro en esa subida del estadio. Nosotros éramos locos en esa, imagínate, en esa época. Entonces, cuando llegábamos, apagaba el carro como a mitad de cuadra y se iba con la inercia, llegaba al sitio y la señora Katy ni se daba cuenta. Y ya, bueno, Rosa, nos vamos, chao. y, y nosotros, la hora que duró ella hablando, era nosotros ruleteando por toda Michelena con ese carro. Ese carrito fue fiel, ese machito, ¿vale? Fue fiel. Claro, bueno, mira, Hugo, si yo te voy a preguntar, tú me defines con una sola palabra. Tu hija Lisángel, ¿cuál es la palabra y por qué? Describirla, dices tú. Con una sola palabra. Esta es la palabra que define a Lisángel. Dime y por qué. Un juego mental que yo hago aquí en este podcast. Pues Lisángel se parece mucho a mí. Dime una palabra. Es muy parecida a su papá. Lisángela, digamos, es bastante sentimental, Lisángela, en ese aspecto. Esa sería la palabra que yo la definiría a Lisángela. Natania. Natania es el opuesto a Lisángela. Esta es tremenda. Sí, no tremenda, pero Natania es el opuesto. Lo que no hace Lisángela lo hace Natania. Por decirte un ejemplo, Natania tiene 15 años y Lisángela va para 24, tiene 23 ahorita. Pero Natania ya sabe manejar. Lisángela no quiere aprender a manejar, ¿ya? Le da miedo, le da temor, mucha en ese aspecto, ¿no? Para hacer un ejemplo, ¿no? Pero en otras cosas, pues obviamente Lisángela también es apoderada en el estudio, es excelente, las dos son excelentes en el estudio, pero Natania es como más se enfrenta más a las situaciones, no tiene tanto, no piensa tanto sino es más zumbada, digamos. Una palabra que la podría describir a Natania sería, es como más comprometida, ¿ya? Lo que le digan, lo hace. Ella no piensa, no piensa consecuencias, sino lo hace. Y después cuando está en la cuestión, si ve que es una situación que tiene que resolver, la resuelve, ¿ya? Pero no se quedan en el sitio, pues, ¿ya? En cambio Lisángela lo piensa, lo analiza, y después ejecuta lo que tiene que hacer. Si yo te pregunto lo mismo de tu hermano Alexander, ¿cómo tú lo defines a tu hermano Alexander con una palabra? Alexander es guerrero. Alexander se enfrenta a todo. Sí. Adolfo es muy profesional, sería la palabra. Extremadamente profesional. Orlando, trabajador, bastante trabajador. ¿Y Roselín? Y Roselín tiene de todo de nosotros, todo un poquito. Profesional, guerrera, ese es todoterreno. Rosalín. Compártenos estos pocos minutos que ya nos quedan, Hugo. ¿Cómo te ha transformado a ti la vida la inmigración? Porque muchos de los que ven este podcast, que son por lo menos 150 personas, que al menos lo van a ver, muchos son de la inmigración, ¿sabes?
Y como te comentaba, este podcast lo van a ver por Brasil, Chile, por supuesto Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Irlanda, Holanda, etcétera, Portugal, ellos, Italia. O sea, que se sepa lo van a ver. Y muchos comparten esto, es la inmigración. Cuéntanos un trocito de cómo te ha transformado a ti esa inmigración. Mira, a ver cómo te explico. Sé que muchos inmigrantes han sufrido bastante. Y obviamente al principio te comenté lo que papá nos decía a nosotros, ¿no? Pero hay una clave tan grande, ¿verdad? Que nosotros podemos, digamos, avanzar, que nos ayuda a avanzar en todo lo que nosotros hagamos. No es que el mundo va a ser fácil para todo el mundo, ¿no? Ahí es muy claro en la palabra de Dios donde dice que en el mundo vamos a estar llenos de aflicciones, ¿ya? Y yo creo que la parte clave, y yo se lo digo a todo inmigrante que puedo conocer de nuestra tierra de Venezuela, de donde sea, de Honduras, de Guatemala, todo inmigrante que yo lo veo así tratando de, porque la mayoría de la gente dice que aquí Estados Unidos es muy duro, que hay que trabajar todos los días, que hay que hacer esto, que aquí no queda tiempo de nada. Y es cierto, en cierto modo hay que trabajar bastante. Pero si tú buscas de Dios y tú tienes a Dios, como yo les he dicho anteriormente, si tú tienes a Dios en primer lugar y tú pones antes de tus proyectos, pones a Dios, mira, a ti no es que las cosas van a ser fáciles, no, pero van a ser mucho más llevaderas teniendo a Dios que sin tener a Dios. Es muy difícil hacer las cosas sin tener a Dios, ¿ya? Porque si no tenemos a Dios, no tenemos nada, ¿ya? Entonces, inmigrar para mí no me afectó tanto. Lo único que yo podría decir que me ha afectado es la separación de mi familia, pero es que realmente si vamos al caso, tu familia después se convierte, cuando tú te casas, tu familia se convierte en tu esposa y tus hijos, ¿ya? Obviamente que siempre hace falta la mamá, el hermano, pero tarde o temprano nos podremos ver, o si no nos vemos aquí, nos veremos en el cielo, ¿ya? Pero hay que tener esa convicción de que si no tenemos a Dios, las cosas van a ser mucho más difíciles para enfrentarlas, empezando desde la parte familiar, económica, todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, una de las partes que, digamos, que yo he podido asimilar más fácil esta emigración fue esa, de tener a Dios en mi vida y poner de primero a Dios en todo lo que yo he hecho. Y realmente a mí me ha ido bien, pero no es porque yo lo he hecho, es porque Dios está ahí de primero. Dios es el que pone gracia, Dios es el que hace todo y es el que hace posible todas las cosas, ¿ya? Entonces, si yo me migrara para otro lado, para Canadá, para otro sitio, el mismo Venezuela, yo sé que Dios va a estar ahí conmigo, ¿ya? Y las cosas así estén fuertes, yo voy a tener paz, ¿ya? Porque ¿quién está al lado mío? El Todopoderoso, ¿ya? Entonces hay que tener confianza en que nuestro Señor es nuestro guía, el Señor es nuestra guía, ¿verdad? Y si no lo seguimos a Él, pues ahí ya la cosa está difícil, ¿ya? Hugo, para cerrar este espectacular episodio contigo, este podcast en las redes sociales va a quedar grabado. Como sabemos, hoy en día esto va a quedar en YouTube, almacenado y quién sabe por cuántos años más, ¿sí? Un consejo que tú le das a un niño no nacido aún, sino que va a ver este video dentro de, ponle tú, imagínate, dentro de 50 o 100 años. ¿Qué consejo tú le darías a ese que pudiera ser un mismo
tataranieto tuyo, que tú no lo vas a conocer, ¿qué consejo hoy tú le dejas a esa persona aún no nacido? Bueno, el consejo que yo daría es que siempre busque del Señor desde el inicio. Claro, obviamente los padres tienen que guiarlo, ¿no? Si es un niño, tiene que guiarlo, pero la respuesta a toda situación de nuestra vida está en el Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ¿verdad? Para darnos vida eterna, ¿ya? Entonces, el consejo sería ese tan sencillo de buscar a nuestro Señor, ir en ese camino. Amén, amén. Amén. Mira, ¿qué te iba a decir, Hugo? Para ya ir finalizando, como dice Manuel, bueno, ya, ¿aquí echar alguna otra anécdota antes de terminar o no sé? ¿Qué anécdota? Una anécdota. Una anécdota, algo que quieras contarnos rapidito aquí de nuestra época michelena, porque se supone que va más para el grupito de Michelena, que vean, que sepan algo de ti. Una anécdota que menos mal que me acordaste, Gustavo, y eso va más que todo exclusivo al grupo de nosotros. Por eso, esa es la idea. Tú sabes que y ojalá lo vea Lisbeth. Tú sabes que en el Juan Pablo se acostumbraba a hacer el amigo secreto, ¿te acuerdas? Claro, no me voy a acordar. Y entonces yo me acuerdo que reparten los papelitos, todo el mundo agarró su papelito y yo agarré mi papelito. Y a mí, a los 3 días, a mí se me olvida quién carajo le iba a dar yo el regalo. Y yo eché cabeza y iban pasando los días, y yo, wow, no me acordaba realmente. Y fuera que yo era uno de los más tímidos del salón, yo era totalmente tímido. Y me acuerdo tanto que traté de hacer lo posible por recordar y yo dije, y nunca le dije a mi mamá, porque mamá me hubiese podido ayudar y decir, bueno, vamos a comprar un regalo, una cuestión. Y yo me acuerdo que en mi ingenuidad dije, no, ya resuelvo, ya sé cómo resolver el paquete. Dije, pues el regalo que a mí me dan, yo lo voy a entregar. Y Gustavo no estaba, porque eso fue en el 5º año, tú no estabas. Sí, no, ya, lamentablemente no estaba. Entonces, yo la solución que yo vi en ese momento, sin afectar a nadie, era el único que iba a salir afectado, era yo, ¿no? Porque yo no iba a recibir regalos. El regalo que me iban a dar a mí, yo lo iba a dar a la persona en el momento que faltaba. Y efectivamente repartieron todos los regalos. Y me acuerdo que quedó fue Migdalia y a mí me tocaba darle a Migdalia, a mí se me había olvidado. Y Lisbeth Rosmira me había regalado un lapicero bien bonito. Y yo con todo el dolor del mundo le entregué ese lapicero a Migdalia. Pero ahí no se para la cosa. El problema fue que todo el mundo empezó a ver los regalos. ¿A ti qué te dieron? ¿A ti qué te dieron? Cuando Lisbeth ve esta vaina, llegan y me dicen a mí. Y se descubrió todo. O sea, el plan perfecto no existe, ¿no? Fue un desastre. Y de verdad, bueno, aquí en público le pido disculpas al Libé, pero realmente nunca. Bueno, vale, ya han pasado muchos años, vale. Nunca supo de verdad el motivo de qué fue lo que pasó, ¿no? Ella pensó que yo nunca le quise regalar nada, ¿no? Pero realmente fue esa la historia, ¿no? De que yo nunca quise afectar a nadie ni nada, sino traté de resolver la situación como yo lo pude hacer, ¿no? Tratando de yo ser el afectado, y eso fue el desastre completo porque todos me cayeron encima. Y muchos de ellos a la fecha, pues yo creo que están resentidos, ¿no? Todavía con esa situación que pasó, ¿no? Pero bueno,
Menos mal que este podcast se hizo para esas cosas, ¿no? Exactamente. Aclarada la duda. Después de muchos años, Ya quedó está público perdonado. aquí. Sí, Quedó grabado. espero que me perdone Libé, ¿no? Ya me imagino el Libé con tanto cariño que te hizo ese regalo cuando vio. Ay, No, bueno, tú sabes que Libé vive aquí, ¿no? En Dallas. ¿verdad? Sí, Libé vive cerquita, casi, bueno, cerca, relativamente cerca, porque aquí los trayectos son muy largos. Y yo me reuní con ella una Navidad. No, Entonces ya te perdono eso, ¿vale? no, ya va, espérate. Yo dije, Todavía no sabe. yo dije, esta debe estar todavía con la pullita ahí. Y efectivamente, mira. Uy, no me diga que es rencorosa la mujer. No. Como buena mujer, Eso, no olvidó. pero le comentó el esposo, mira, este es el del lapicero. Y le dice, ay, este es el del lapicero. Oye, vale, pero. Oye, ya íbamos a despedir el programa, ni vamos a perder la mejor anécdota al final. Este es el condenado del lapicero, ¿vale? El que te había contado. ¿Te acuerdas que tanto te hablo? Bueno, este fue. El carajo me mira así, este es el del lapicero, este. Cónchale, Este fue el que me traumó mi adolescencia. Bueno, así me dijo Oye, vale, así me dijo el esposo. Ella tiene un trauma por esa vaina. Claro, ha ido a varios psiquiatras, psicólogos y todo eso. A varias terapias, no se ha podido curar. Oye, bueno, más que lo tomó a bien y dijo, oye, tú saliste de esa casa, saliste medio asustado. Ay, pues. Yo le expliqué a mi esposa, le dije, y le eché el cuento, ¿no? Cómo era. Yo le dije, bueno, vamos todos para que me ayude a lavar una vaina. Y entonces, no, pero le dije muy chévere, muy chévere. Esa vez pasamos súper agradable esa Navidad ya con ellos, la familia, muy linda familia tiene, espectacular. Pero bueno, aclarado el paquete. Estás perdonado. Sí, el programa para aclarar ese paquete, entonces. Que pongan los comentarios ahí, perdón. Muy bien. Y saluda a Lisbeth, vale, de una vez aprovechar, saluda a Lisbeth. Okay. Ojalá vea este programa. Hugo, fue una noche de verdad espectacular haber compartido contigo después de tanto tiempo. Un gran abrazo desde aquí a tu mamá y a todos tus hermanos que recuerdo con muchísimo cariño. ¿Okay? Gracias, Manuel. Con muchísimo cariño. Son de esas familias que son parte de la familia mía y de lo que hemos sido. Pues. Crecimos juntos, una infancia maravillosa junto con todos ustedes. Mi amigo en particular es Adolfo, estudiamos juntos. Tú eras muy amigo de Gustavo en el mismo salón y el negro con Alexander. Es una llave. Los chicanos eran un trío. No. ¿Entiendes? Éramos buenos. De verdad que gracias por compartir, regalarnos tu tiempo para, bueno, compartir todas estas bonitas anécdotas que esperamos que mucha gente disfrute. Gracias a ti por de verdad haber hecho este podcast para aclarar eso, lo del amigo secreto.